Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Don Aurelio. Hola, muy buenas tardes. Un saludo. Decíamos días pasados que el sector del automóvil anda un tanto revuelto y preocupado. Durante el mes de noviembre ha descendido un 12,6% la venta de vehículos respecto al año anterior. Hay preocupación en el sector, hay algunas regulaciones de empleo. Bien, es verdad que los datos globales del año son ligeramente superiores a los del anterior, pero debido precisamente al extraordinario comportamiento que ha tenido el sector hasta el mes de julio, que ha tenido un comportamiento de ventas muy bueno. Pero a partir del verano se ha ralentizado muchísimo la venta de vehículos. Y en parte viene todo ello por las declaraciones también realizadas por la ministra señora Rivera, que en algún momento ha asustado al personal sobre la compra de vehículos diésel. De hecho, ANFAR y Sernauto, las dos patronales, se han reunido con la ministra y le han pedido que modere sus declaraciones y que clarifique todo ello, porque si no el sector puede quedar muy dañado. Don Aurelio. Hola, están muy preocupados los fabricantes y comercializadores de ventas de automóviles, los concesionarios están muy preocupados porque la caída de un 12% es muy importante y efectivamente les está llevando a regulaciones de empleo. Es también muy importante cómo afecta, por ejemplo, a los fabricantes de componentes. Aquí tenemos algunos, en Cantabria tenemos algunos muy importantes. Y tiene mucho que ver en esta situación esas declaraciones que a mí no me parecen muy responsables de meter el miedo, que hacen que le entre el miedo en el cuerpo a la gente y no se decidan a comprar un vehículo de gasoil, porque claro, si te vas a comprar un vehículo y te dicen que dentro de unos pocos años ese vehículo lo tienes que tirar, pues no tiene sentido. Sabemos además que eso no es muy responsable cuando parece ser que la contaminación, que los elementos que hoy están incorporando a los vehículos para eliminar la contaminación de ese combustible, pues están dando ese efecto y hoy contamina menos que la gasolina. Sí. Por tanto, creo que hoy tienen que retractarse de esas declaraciones y de nuevo dar confianza a un sector que a mí me parece que es vital para la economía española. Además, los ciclos de sustitución vienen por ley natural, por su propio peso y por la evolución tecnológica. Máxime cuando aquí vemos que la contaminación atmosférica no viene producida principalmente por el automóvil. Y de hecho hay datos que demuestran que estos días en algunas ciudades en las que se bloquea el tráfico, etcétera, resulta que tienen más contaminación. Habría que verlo. Por lo tanto, en la mejora del medio ambiente yo creo que debemos de estar, en la mejora de las tecnologías, etcétera, etcétera, pero no con medidas desmesuradas y diríamos que populistas y que en algunos casos son mentirosas, porque son medidas que no son ciertas. Yo creo que hay una persecución del automóvil y del automovilista que es mucho más política que relacionada con esos efectos que se dicen de contaminación. Porque estamos viendo que esto que está pasando en Madrid, que cuanto más prohíben circular al automóvil, más contaminación se está produciendo y eso te hace pensar que parece que las medidas son pues inversamente proporcionales a los resultados a las medidas que toman, ¿no? Creo que esa persecución al automovilista no debería seguir. Ese afán de prohibir, de impedir a la gente que se mueva
con libertad, a mí me parece que es mucho más de tendencia política, de políticos que tienen una tendencia totalitaria, como está sucediendo en Madrid, y no está justificada, porque a fin de cuentas las calles se hicieron para que circule el automóvil. Y en fechas ahora como la Navidad, que tenemos una actividad comercial importante, que la gente adquiere cosas, pues resulta que están echando del centro de las capitales, de las ciudades, están echando al potencial comprador y lo están desplazando pues hacia esas grandes superficies de la periferia, pues porque le impiden llegar al centro, ¿no? Creo que todo eso lo tienen que repensar porque están creando más problemas que soluciones. Hay una cuestión importante, además es que el cambio del clima, aunque nos separamos un poco, evidentemente puede ser acelerado por la contaminación, no tengo datos, no soy experto, pero el cambio se produce por otro tipo de circunstancias, porque ya ha sucedido anteriormente, porque desde la Tierra es Tierra ha tenido cambios de clima continuos, en periodos de cientos y cientos de años, o de miles de años, pero esta es la realidad. Por lo tanto, acusar solo que es el cambio climático debido a la contaminación, yo creo que es un despropósito, lo que no quiere decir que haya que luchar contra la contaminación. No tiene nada que ver una cosa, lo que no se puede tampoco es engañar al personal, claro. Es decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra. No, es cierto, ¿no? La acción del hombre incide mucho sobre la naturaleza, pero la naturaleza también tiene medios para defenderse. Y para regenerarse. Lo estamos viendo y regenerarse, lo estamos viendo cuando hablamos de la escasez del agua, como de pronto casi nos ahogamos, ¿no? Porque hay agua, inundaciones, agua por todas partes. Pero yo también siempre he creído que en hablar de la contaminación en España, a mí me parece que lo estamos exagerando, pues por el nivel de potencia industrial que representa España en el mundo, ¿no? Todavía somos una potencia mínima industrial y eso siempre ha estado muy relacionado, la industrialización de un país con el grado de contaminación. Y hay países, que también lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que son contaminadores por naturaleza. Tenemos las actitudes políticas en Estados Unidos, de los presidentes actuales y también de algunos de los anteriores, donde dicen que ellos van a seguir contaminando pues porque la economía tiene que seguir adelante, son los medios de vida de las personas. Y tenemos el caso de China, que también tiene unas emisiones de contaminación, es líder, y a esto no les frena. No les dicen nada, lo que no quiere decir que esté bien, que yo creo que está muy mal. Y en España yo siempre, hay un dato que me parece que también en alguna ocasión lo hemos comentado, y vamos a ver, ¿qué potencia industrial es España? ¿Qué grandes empresas tiene España con potencial contaminante? Y si en España de los 3 millones que puede haber de empresas, el 96% son empresas de menos de 10 trabajadores, son autónomos y menos de 10 trabajadores, sin ningún potencial. Grandes empresas de 500 trabajadores, pues me parece que estamos alrededor no muchas, hay muy pocas empresas, no digo la cifra porque me puede bailar algún número, pero hay muy pocas, un porcentaje, el 0,05 de empresas de más de 500 trabajadores. Y esas empresas son las que pueden tener un potencial contaminador, pues porque bueno, son empresas industriales fuertes que fabrican grandes cantidades de producto. Pero si esto lo comparamos con los niveles de los países industrializados de Europa o de Estados Unidos o de China, vamos, esto es absolutamente... Pero es que a China habría que obligarlo precisamente. Esto es insignificante, no se puede vivir, ¿no?, en algunas ciudades chinas, sí. Estamos viéndolo, ¿no? Pero es muy curioso como nadie dice nada, porque es China. Es que es muy curioso, claro. Ese es el tema, porque si fuera un país occidental nos estarían masacrando, pero como es China, pues se consiente perfectamente, ¿no? Y además declaran abiertamente que ellos no van a firmar ningún protocolo anticontaminación, porque ellos van a seguir produciendo, porque quieren seguir siendo una gran potencia industrial. Y claro, aquí resulta que estamos siendo más papistas que el Papa. Bueno, lo que usted decía yo creo que es cierto. El automóvil no es el principal culpable de la contaminación, tampoco hay una industria que nos lleve a esa contaminación, así es que los niveles que hay en España tienen mucho más que ver quizás con esto que decía, de elementos naturales que elementos artificiales de contaminación. Bueno, el movimiento Chalecos Amarillos en Francia está afectando ya directamente a la economía española. Las grandes flotas de vehículos que atraviesan el país vecino
pues están semibloqueadas. Decía, creo que era uno de los presidentes, Ovidio de la Roza, de los presidentes de una de las patronales más grandes de transporte, que se calcula que supera ya los 100 millones de euros las pérdidas al sector del transporte, y pide que el gobierno español pida al francés, bueno, pues compensaciones. Este movimiento de los chalecos amarillos, que nació de manera incontrolable en manos de agricultores y medianos empresarios, diríamos, o más bien autónomos, por la subida de impuestos, pues ahora se ha ido de la mano, porque ahora ya se está oyendo lo peor, se está uniendo a un movimiento que era sano en su momento, pues lo peor de lo peor. Está llegando la violencia y se le puede escapar. Yo creo que se le ha escapado de las manos al gobierno francés, yo creo que toda la actuación, todo el gobierno de Macron no ha respondido en absoluto a las expectativas que tenía la sociedad francesa, ¿no? El fracaso ha sido grande. Hoy sus apoyos se han quedado prácticamente en una tercera parte de los apoyos que tenía en un principio, y yo creo que se está produciendo pues el efecto de un gobernante que carecía de experiencia de gobierno, eso nos está sucediendo, yo creo, prácticamente en todos estos países donde llegan gobernantes nuevos que creen que tienen soluciones mágicas y milagrosas para resolver los problemas de la sociedad, y cuando empiezan a ponerlas en práctica resulta que son absolutamente negativas, porque no tienen una visión global de cómo debe funcionar una sociedad y un Estado. Ahora vemos, bueno, el gobierno español necesita más dinero porque quieren aumentar el gasto y esto no da, y todo lo resuelven incrementando los impuestos. Pero es que en España estamos al límite en impuestos, no solamente en impuestos directos, el IRPF, sino en impuestos indirectos, porque aquí se paga ya por todo, con un IVA elevado de un 21%, en los carburantes, en la energía eléctrica, en fin, se pagan impuestos por muchas cosas. Y si ahora se añade un impuesto al gasoil, que la gente lo emplea pues para ir a su trabajo, para moverse, y no digamos ya la incidencia que tiene en el costo del transporte, y que incide además en todos los productos que se venden. Hoy, ¿hay peligro de contaminación de este movimiento o cree usted que no? Yo creo que sí hay peligro, pues porque efectivamente hay un efecto de invitación aquí, pero además esto se puede dar si se hace realidad la incorporación de ese impuesto, de ese incremento del 30% al gasoil. Si eso se hace realidad, yo creo que sí, que va a haber un movimiento también en España. Yo supongo que después de visto lo que está pasando en Francia, se lo piense. El sector del transporte genera muchísimos puestos de trabajo, la logística también, y esto de Francia está afectándole. Si ya los márgenes son muy pequeños, con los que trabajan les puede llevar a cantidad de empresas, sobre todo las pequeñas, a una situación muy complicada, a pequeños autónomos, flotistas, que trabajan para grandes empresas, etcétera. Yo creo que el gobierno tendría que empezar a moverse y a decir algo sobre, decir, bueno, vamos a compensar y vamos a pedir al gobierno francés algún tipo de ayuda, porque el libre paso por Francia es algo básico en la Unión Europea. Y si usted tiene, don Aurelio, el camión, el vehículo parado en un área de servicio de Francia o en la propia frontera de Irún o la de Girona, etcétera, pues la verdad que no está produciendo, está generando gastos, y esto puede ser la ruina en poco tiempo. Yo creo que no va a haber ninguna compensación por parte de Francia, porque se les ha ido de las manos de tal manera los destrozos que ha habido en el interior de Francia, porque lo nuestro es una parte, el paso de las fronteras y el paso por Francia de camiones. Pero los destrozos y la revolución interna que se ha producido en Francia, con cantidades de vehículos volcados, comercios que han sido destrozados, escaparates, y esto se ha dado en toda Francia, es de tal magnitud que se les ha ido de las manos, y lo nuestro es una insignificancia para ellos. Por tanto, no es fácil que se produzca ninguna compensación a lo español. Tendrán que tragarse como puedan esas pérdidas y
bueno, y que vengan mejores tiempos, ¿eh? Pero no creo que Francia compense lo que ha sucedido. Seguimos con la barca, parece la barco de Treto, para un lado hacia otro, como dice la canción, los presupuestos generales del Estado. Ahora el señor presidente dice que para enero los va a presentar y quiere aprobarlo, claro, con lo único que puede, que es con los señores nacionalistas, pero el nacionalismo más rancio, el PDeCAT, Esquerra Republicana, etcétera, que quiere, bueno, y ahora ya el PNV, que se ha hecho al monte, para aprobar los presupuestos. Bueno, esto si se aprueban, pues ya será febrero, perdón, ya será marzo, abril. Sí. El año pasado también se aprobó, ahora muy tarde. Pero qué prisa por aprobar unos proyectos de presupuestos en parte irrealizables por el gasto público que generan, que están puestos en cuestión por parte de los especialistas, incluso por parte de la Unión Europea. Lo que se trata es de hacer una campaña electoral con esos presupuestos. Claro, eso realmente me parece poco serio. Me parece poco serio porque las arcas del Estado no están para hacer campañas electorales y que los ayuntamientos gasten más, las comunidades gasten más y ahora el Estado encima gaste más. Así que mejor era que no se aprobaran y que fueran a elecciones, que eso sería lo más sano para el país. Sí. En realidad, con el gobierno de Sánchez se están cumpliendo las peores expectativas que había y que el propio PSOE en su primera fase, y ese PSOE que no está... el PSOE que no es de Sánchez, que hay una parte importante de varones y demás que no están en esa línea, tenían mucho miedo que se produjera lo que se está produciendo en este momento. Ese pacto... Si supiera usted lo que dice. Claro, ese pacto con los que son considerados, pues yo creo que no es exagerar decir que son enemigos de España, porque quien quiere la destrucción de España, los independentistas, los separatistas, bueno, están contra la Constitución, contra la integridad nacional y demás. Si hablamos de los comunistas, pues sabemos, los comunistas bolivarianos, pues sabemos que están en la línea de Venezuela, de también cuanto peor, mejor. Si hablamos de los filoetarras, y estos son los grupos con los que tiene que pactar los presupuestos. Es decir, se cumplen las peores expectativas que teníamos y que él había dicho que nunca lo iba a hacer, resulta que se está cumpliendo y está rogando, porque claro, ahora nos estamos encontrando que los catalanes dicen que no los van a aprobar si no hay algún movimiento en relación con los presos que dieron el golpe. Y bueno, yo creo que se lo están repensando, están buscando el momento oportuno, pero lo ideal sería ya convocar elecciones, olvidarse de la aprobación de unos presupuestos y bueno, pues que venga un nuevo gobierno ya fuerte y que pueda llevar adelante la marcha del país. Criticamos al gobierno de Rajoy por su pacto con el PNV, a mí que me pareció que aquello fue una desfachatez absoluta y una vergüenza por todos los privilegios que se dieron en esos presupuestos. Lo decíamos entonces y lo decimos ahora, pero claro, si decíamos aquello, ahora es doble desfachatez. Bueno, ayer decía el PNV estos días, no, pero si aprobamos los presupuestos para eso, queremos más. Claro, pero es que también es más para Cataluña. Esto no puede ser, esto es intolerable. Y además lo que me llama la atención es que las regiones cercanas estén calladas, porque es en detrimento de nuestra competitividad. Y vamos a empezar a hablar claro. Cantabria tiene que levantar su voz si eso se produce. Y La Rioja me supongo que lo hará. Y Castilla y León también debiera de hacerlo. Es decir, no es tolerable que por nacer en un sitio o en otro haya unos privilegios. Eso es, aparte de ser inconstitucional, es amoral. Y ese Estado no puede persistir en el tiempo, ni se puede defender. Ese es uno de los problemas que nacen luego los populismos de extrema derecha que dicen que tanto les molestan. Es el trato desigual a las comunidades, que nacen de una injusticia manifiesta. No, sin duda, y ese trato desigual es admitido por las fuerzas vivas de cada comunidad. Y es que cuando el interés personal político o la vanidad personal de los dirigentes se antepone al interés público, al interés de los ciudadanos, suceden estas cosas. Aquí ya lo hemos dicho, los políticos, la política se ha convertido más en un fin que en un medio para resolver los problemas. Sí. Esa es la razón por la que luego surgen fuerzas
que, en fin, la gente piensa que van a actuar de otra manera, que van a defender más los intereses nacionales, los intereses de las personas, los intereses de la ciudadanía, que se vuelquen con ellos y luego se lamentan. Sí. Pero si es que están en la onda esta de lo políticamente correcto, que a fin de cuentas no es más que una manera de defender intereses políticos personales, de grupos y demás. Dice usted que deberían protestar las comunidades que limitan con estas que han sido privilegiadas de una manera tan escandalosa. Pues claro que deberían protestar, pero usted no oye ni una voz de estas personas. ¿Por qué? Pues porque quieren llevarse bien y a fin de cuentas dicen que entre bomberos no se van a pisar la manguera. Bueno, pues nosotros lo haremos, no somos autoridad alguna, bueno, pero lo que no nos valen es engañar, porque además sabemos cuestiones claras que limitan la competitividad, y en el caso de Cantabria a veces se nos perjudica por decisiones que se toman en el País Vasco con una competencia desleal en cantidad de instalación de empresas, etcétera, etcétera, o impidiendo que alguna empresa se instale aquí con algún tipo de presión, etcétera. Y todo eso, pues realmente en la Europa unida debiera de ser absolutamente intolerable. Y ya no voy a decir dentro del propio país, del propio Estado, ¿no? Ha dicho usted una cosa importantísima, es decir, que es la posibilidad de que en Cantabria se ubiquen empresas. Cantabria tiene unas condiciones excepcionales para la llegada de empresas. Tiene un gran puerto, tiene relativamente buenas comunicaciones que además están mejorando y hay unas expectativas muy claras de que mejoren, con polígonos industriales que están en vías de realización. Tiene unas condiciones extraordinarias para la implantación de nuevas empresas y de empresas medianas, que es lo que necesitamos. Bueno, pero usted no ve un solo movimiento en esa dirección. No se habla de esas buenas condiciones, no se hacen esos ofrecimientos de terreno industrial. En fin, sí, se hacen, pero luego viene la competencia desleal también, que es la que le digo yo, que uno va con un tirachinas, y permítanme la expresión, y otros van con un bazooka. Bueno, claro, el del bazooka pues arrasa con todo. No sé si me entiende. Pero hay que mantenerse firmes. Pues hay que mantenerse firmes y hay que y ser reivindicativos, decir, oiga, no, mire, aquí las normas de juego son para todos. Y si no, ustedes van fuera. Es decir, claro, es que hay una cuestión Y una cosa, don Gervasio, el otro día comentaba usted la posibilidad de la empresa que se está instalando en metalúrgica, que está instalada en el puerto ya con 200 trabajadores y con una posibilidad de otros 200. Y no recibe más que pegas a la hora de querer implantarse. Bueno, vamos a ver, porque sé que el tema está en una situación ya de preocupación por parte del gobierno, cosa que es lógica y que lo ha tomado el toro, como se dice, por los cuernos, que es lo que debe de hacer, y esperemos que todo se facilite y estaremos expectantes, porque nosotros lo que queremos es que salga todo adelante. Pero evidentemente si no sale, pues tendremos que hablar y decir, porque sabemos toda la historia, lo que ha pasado, pero vamos a ser cautos, porque tampoco lo que queremos es entrar como un elefante en una cacharrería. Hay que facilitar la implantación de empresas, la puesta en marcha de estas prospecciones mineras que se quieren hacer, la puesta en marcha de las nuevas energías, que para el 2020 ya hay que producir el 20% de la energía de energías limpias. Bien, quiero decir que hay una serie de proyectos que generarían economía y todo esto duerme el sueño de los justos. Don Aurelio Sastre, pues que tenga una buena semana y a ustedes, por supuesto, también. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.